Bueno, de nuevo, como esto va a quedar registrado, bueno, ahora comencé otra vez a grabar pantalla por el inconveniente que tuvimos antes y para que todos los que no estuvieron presentes puedan ver la clase. Entonces, les repito, aclaro unas inquietudes con respecto a la plataforma. Aquellos que les aparece 0 y publicaron su primer taller en la plataforma, quiero decirles que ya los califiqué todos y todos tienen 5, pero la plataforma no está registrando las notas. Como segundo, aquellas personas que me están escribiendo de que no se le publica el taller o algo por el estilo, es porque ya el plazo se terminó y tenemos que ser muy rectos en esa parte. Entonces, el plazo que yo doy siempre es de una semana, de clase a clase. Hay algunos que apenas me están escribiendo para publicar el primer taller. Entonces ya el primer taller no se puede publicar. ¿Por qué? Porque la plataforma se cerró. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Seamos bastante comprensivos y seamos bastante comprensivos más que todo conmigo. Yo también estoy estudiando en el seminario, estoy colaborando en mi parroquia de origen en estos momentos, entonces el tiempo que tengo es muy poco. Entonces, también dedicarme todo el tiempo a Maús me quita mucho tiempo en mis estudios y créanme que ahora mismo están literalmente exigiendo mucho más que antes porque como entre comillas tenemos más tiempo en nuestras casas, nos van a leer mucho más y hacer mucho más trabajo y todo eso. Entonces también le agradezco esa comprensión para conmigo. Entonces, como les explicaba, esta clase vamos a trabajarlo de manera diferente. Yo les traje aquí a ustedes un material explícito sacado del catecismo y otra parte donde voy a explicarle de manera más resumida y más comprendible. Pero primero yo voy a seleccionar a alguna persona que nos ayude, que nos vaya ayudando leyendo o algo por el estilo. Estos primeros numerales que nos hablan de un resumen muy claro y específico de la tercera parte del catecismo, al igual que lo haremos con la cuarta, y luego la parte explicada, por decirlo así, sí la trabajaré yo explicándolo a ustedes. Entonces, le agradezco a Samira que nos ayude leyendo los 3 primeros numerales, 1691, 1692 y 1693. Señora Samira, activa el micrófono que lo tiene desactivado. El numeral 1691. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. Voy a leerlo de acá porque lo estaba leyendo del catecismo mío. Adelante. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a que cada cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Se sacó de San León Magno, Sermo 21.3. 1692. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios. Bueno, un momentico aquí, señora Samira. Vamos a explicar 1691. Miremos qué dice desde el principio. ¿Cuál es el título de esta tercera parte? La vida en Cristo. En Cristo. Ese es el título de la tercera parte del catecismo. La vida en Cristo. Y San León Magno, que es uno de nuestros padres de la iglesia en el sermón 21.3, él nos habla de una manera muy radical. Dice, cristiano, reconoce tu dignidad. Recordemos que anteriormente hablábamos de que Dios nos da una dignidad a nosotros como seres humanos, como hombres. Entonces dice, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. Es decir, ya nosotros hacemos parte de la vida de Cristo. Eso se llama la vida de Cristo. ¿Desde cuándo comenzamos a ser parte de la naturaleza divina? Desde el día de nuestro bautismo, desde el día que nos convertimos en cristianos. Y recordemos también que la cabeza pertenece a este cuerpo, nosotros somos miembros, es decir, para la iglesia nosotros somos un miembro del cuerpo entero. Y en ese cuerpo el ojo no es más que la mano no es más que el pie no es más que el ombligo, no. Todos los miembros son por iguales. Es decir, que en cada uno representa un papel muy importante en el cuerpo de la iglesia. Y tenemos que reconocernos como esos cristianos que somos. Adelante, señora Samira. 1692.
El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que le han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, nos son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. Excelente. Esto es lo mismo que le estaba explicando. Los sacramentos son aquellos que ya nos hacen, nos involucran en la parte divina. Son aquellos que nos hacen realizar nuestra dignidad. Son los sacramentos y la oración. Sobre todo los sacramentos de iniciación, comenzando por el bautismo, que son los que nos inducen y los que nos llevan a iniciar en la vida de Cristo. Adelante, 1693. Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre, vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Excelente. Cristo, que es nuestro centro y nuestra mirada, hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Recordemos que Cristo, al ser humano, nos igualó en todo menos en el pecado. ¿Por qué? Porque quería ser la presencia de Dios representada en la tierra. Y miremos que, subamos un momentico, Marlene, un momentico para poder leer algo que está aquí, fundamental. Aquí dice, en el 93, vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre. ¿Y quiénes son sus discípulos? ¿Quiénes son sus discípulos? ¿Quién me responde que son sus discípulos? Nosotros. Nosotros. Nosotros estamos invitados en estos momentos a vivir al igual que Cristo, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Excelente. Otra persona que nos colabore con los siguientes tres numerales. 1693. Sí, de 1694, 95 y 96. 1693. 94, primero 94, 94, 95, 96 son los siguientes. Ya, sí, señor. 94. Incorporados a Cristo por el bautismo. Los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así de la vida del resucitado, siguiendo a Cristo y en unión con Él. Los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras, sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Excelente. Nuevamente, ahora todo lo que nos van a hablar todo lleva al mismo fin, a la vida en Cristo y cómo iniciamos en esta vida en Cristo, ¿cierto? Pero muy importante esto, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, que es fundamental. Recordemos que en el bautismo es la primera vez que recibimos el perdón de todos nuestros pecados, ¿cierto? Entonces el Señor en ese momento nos hace dignos de servir, nos hace dignos de amarle, nos capacita para amarle. Como dice Papa Francisco, Dios nos primerea en todo. Él es primero entre nosotros para que nosotros le respondamos a ese llamado de Él. Entonces en ese momento del bautismo, Dios de una manera misteriosa, una manera santa, una manera que uno no puede explicar con razones humanas, Él elimina todos nuestros pecados en ese momento y nos hace dignos de vivir en comunión con Él, nos hace dignos de estar siempre en la gracia de Él. Adelante, 1695. Adelante, Diana, colaboramos con 1695. Tiene el micrófono apagado. Listo. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios,
santificados y llamados a ser santos. Los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu, por la caridad operante, sanando las heridas del pecado. El Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Excelente. Miremos esta parte. Santificados y llamados a ser santos. O sea, ya nosotros, Señor, nos está santificando y nos está llamando a la santidad. Pero además nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Pero ustedes se imaginan un templo sucio, templo lleno de lagartijas, lleno de telaraña, lleno de muchísimo polvo, que uno pasa el dedo y parece que fuese, yo qué sé, carbona, que estuviera pasando el dedo. O sea, un templo sucio es digno del Espíritu Santo. No es cierto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser dignos de ese Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros? ¿Y cómo podemos llevar hacia los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Con la confesión. Mediante la confesión obtenemos el perdón de nuestros pecados. Imaginemos que nosotros somos, por decirlo así, unas vasijas de barro, como lo explica el Señor. Nosotros somos unas vasijas de barro. Y esas vasijas de barro, a momentos que son recién hechecitas, se ven hermosas, puliditas. Imagínense que ustedes la pintan del color que a ustedes más les guste, entre otras cosas. Pero cada vez que nosotros pecamos, es como una piedra que le estamos tirando una chinita, estamos tirando y vamos a hacer unos huequitos en esa vasija de barro. Pero al momento de nuestra confesión, que nosotros sacamos todas esas piedritas que fueron rompiendo todos los lados de la vasija y fuesen quedando dentro, el Señor lo que hace es voltea esa vasija, bota las piedrecitas y el Espíritu de una manera magnífica reconstruye la vasija como si nunca fuese pasado nada. Pero eso siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. Entonces, desde ahí, el Espíritu, como dice aquí, en Efesios 4, 23, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Eso tenemos que estar confiados siempre. No es solamente pensarlo, sino creerlo. Hay que creer en eso. Hay que creer en que en el Espíritu nos transforma en el momento de la confesión, que ya nos entregamos hacia Él, nos transforma en una vasija completita, una vasija hermosa, una vasija que como si nunca le fuese pasado nada y nos puede transformar de una manera espiritual. Adelante, Diana. 1696. Esta señora Marlene, colabóranos bajando. Exacto. Adelante, Diana, colabóranos con el siguiente numeral, 1696. El camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. Excelente. A mí me gusta mucho cuando hablo de la tentación y el pecado, que por decirlo así, la tentación es un camino de vida, porque la tentación nos está induciendo a que nosotros seamos más fuertes en el espíritu. Porque la tentación no es mala, por el contrario, la tentación nos ayuda a nosotros a saber que no debemos de caer en ese pecado, ¿cierto? Pero entre la tentación y el pecado, como dice aquí, hay una gran diferencia. Esos dos caminos hay una gran diferencia muy larga. Entonces, imaginémonos que hay una vía, ¿cierto? Y en esa vía, de aquí a aquí, en la mitad está Dios. Nosotros vamos caminando normalmente. Y de esta mano queda este espacio chiquitico. De manera que para poder entrar aquí hay que hacerlo a medio lado, ¿cierto? Pongamos ese ejemplo. Entonces Dios está aquí y hay un pequeño agujerito. Y nosotros vamos caminando desde la tentación hacia el pecado. Es decir, Dios cuando lleguemos aquí, Él nos frena.
Pero como nosotros somos libres, fácilmente podemos doblar, pasar y seguir caminando hasta llegar hasta el pecado. Ya es decisión de nosotros escoger entre los dos caminos. Dejarnos ayudar por Dios para no caer en ese pecado y solamente con la tentación quedarnos, que siempre va a existir la tentación y nos va a hacer más fuerte, o decidir pasar de lado y llegar hasta el pecado. Es nuestra decisión. Pero entre los dos caminos, el camino de la vida y el camino de la perdición, hay un brecho muy, muy grande. Pero aún así nosotros tenemos la voluntad si queremos recorrerlo o no, porque el Señor nos hace libres. Él no nos cuartea o nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, decirnos, bueno, si yo te digo esto, pero es para tu bien, pero no es que te voy a obligar a hacerlo. El Señor, si tú lo quieres hacer bien y entras a la salvación. Pero si tú no lo quieres hacer, ya sabes qué es lo que te espera. Entonces, es muy fundamental tener en cuenta eso. Cuando siempre que ustedes estén tentados, imagínense eso. Entre la tentación y el pecado hay una vía y en el medio está Cristo. Y yo tengo un agujerito por el cual pasar hacia el pecado. ¿Voy a pasar o voy a dejarme frenar por Cristo? Ya es de nosotros. Como dice Diana, nuestro libre albedrío. Ya es decisión de nosotros. Bueno, muchas gracias, Diana. Otra persona que nos colabore con los 3 siguientes numerales que ya son un poquito más larguitos. ¿Quién nos colabora? 1697. En la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva en él, Romanos 6:4, será una catequesis Momentico, Gina. ¿Sí? Vamos a ver las diferentes catequesis que nos enseña el Señor. Es decir, las diferentes cosas que Él nos enseña para no hacerlas. Una catequesis, recordemos que es una enseñanza. Entonces el Señor nos enseña unas catequesis para hacerlas y otra para no. Por ejemplo, la catequesis del pecado y del perdón. Cómo no debemos de incurrir en el pecado, pero podemos llegar a hacer perdón. Y cómo si estamos siendo pecadores, el Señor nos regala el perdón. O sea, las catequesis son unas enseñanzas que nos brinda Cristo. Y es muy importante que las tenga presente, porque de pronto yo le coloco ahí una preguntita que quita cuáles son las catequesis que nos da la vida nueva. Puede ser una pregunta. Tengan muy presente estas catequesis. Adelante, Gina. Qué pena contigo interrumpirte. Tranquilo, gracias. Una catequesis del Espíritu Santo, Maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. Yo creo que está más que claro cuál es la catequesis en el Espíritu. Ya está fundamental y quién es el Espíritu para nosotros. Adelante, Gina. La catequesis de la gracia. Una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Excelente. Por nuestra gracia somos salvados. Muy presente eso. Una catequesis de la bienaventuranza. Porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Excelente. Miremos que las bienaventuranzas las encontramos en 2 evangelios, en el evangelio de San Mateo y en el evangelio de San Lucas, y son diferentes. San Mateo nos propone 8 bienaventuranzas, si no estoy mal, y San Lucas nos propone 4. Pero aún así son similitudes, unas más que otras, pero las dos en las que concuerdan, que son en esas 4 que concuerdan, son, por decirlo así, unas bienaventuranzas muy fundamentales. Y con las bienaventuranzas el Señor nos regala esa gracia de nosotros pensar y reflexionar y no sentirnos abatidos ante las dificultades, sino por el contrario, como nos dice, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados, al igual que los que lloran, ¿cierto? Entonces el Señor nos brinda una esperanza con esas bienaventuranzas, una catequesis del pecado y del perdón. Porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esta verdad. Excelente. Nosotros siempre vamos a ser pecadores, ¿cierto? Porque desde un principio siempre ya nacimos con el pecado original. Claro que tenemos que llegar a ese momento de que no pequemos. O sea, es muy difícil, pero no es imposible.
pero reconociéndonos que somos hombres pecadores. Miremos que ningún santo en la Iglesia Católica, cuando estaba aquí en la tierra, ninguno dijo, yo soy perfecto y yo no peco. En ningún momento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, seres imperfectos, y que siempre tenemos que reconocer que somos pecadores para poder recibir la gracia de Dios. Una catequesis de las virtudes humanas. Que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien. Virtudes que el Señor me ha regalado a mí como una virtud. Reconocer cuál es la virtud que me ha regalado el Señor para yo darla al servicio. Adelante. Una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspire ampliamente en el ejemplo de los santos. Está más que claro. Nuestras virtudes de la fe tienen que estar inspiradas por aquellas obras y aquellos ejemplos que tenemos en nuestra iglesia que son los santos. Adelante. Una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos que nos regaló el Señor y tenemos que hacerlos con caridad. Pero mira lo que dice aquí, de doble caridad. Es muy importante realizar esos mandamientos con mucho amor. Siguiente. Una catequesis eclesial, pues en los múltiples intercambios de los bienes espirituales en la comunión de los santos, es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. Una catequesis eclesial, o sea, una catequesis de la iglesia. O sea, esos intercambios de bienes espirituales que nosotros hacemos en la comunión con nuestros santos, es decir, lo que nosotros profesamos en el credo, nosotros creemos en la comunión con los santos. Y eso es donde la vida cristiana puede crecer, o sea, donde nosotros podemos aumentar, nuestra fe, que tanto le pedimos al Señor, que nos ayude cada día a aumentar nuestra fe, con esas virtudes espirituales. 1698. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas, y que amándolo con el amor con que Él los ha amado, realicen las obras que corresponden a su dignidad. Siempre nuestra referencia debe de ser Jesucristo. Se supone que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es aquel que dio su vida por nosotros y porque el Padre le pidió que la diera. Pero miremos que en el Huerto de los Olivos estaba diciendo al Padre que si podía, lo sacara de ese cáliz amargo que iba a sufrir. Él muy fácilmente, al igual que nosotros como hombres, tenía su libre albedrío, pero él decidió hacer la voluntad del Padre. Y por eso, como Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, es nuestro modelo a seguir. Por eso nos llamamos cristianos, porque de ahí comenzamos nuestro modelo a seguir. Terminemos de leer aquí, por favor, señora Gina. Te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti, para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. San Juan Eudes, Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu, œuvre complète. Para mí la vida es Cristo. La señora Gina nos va a enseñar a hablar francés. Bueno, entonces, esto nos dijo San Juan Eudes en esta obra, que como no lo conoce la señora Gina, yo creo que mejor no pudo haberlo pronunciado. Entonces, esto lo coloqué como una cita muy especial
para darnos cuenta que Cristo es nuestra vida, o sea, como lo dice el Filipenses, y es muy profundo esto que nos dice San Juan Eudes. Él nos pide que nos reconozcamos como esos miembros del cuerpo de Cristo, o sea, que Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, ¿cierto? Pero no somos los miembros, y ningún miembro, como decía al principio, es más que otro. Tenemos que tener fe que nosotros hacemos parte de esos miembros y reconozcamos como tal para hacer función y para caminar como un solo cuerpo unidos hacia la salvación. Entonces, ahora viene la tercera parte, como yo les decía, de una manera más sencilla, más complicada, o sea, no es tan complicada, con una teoría tan profunda como nos enseña el catecismo, sino una manera más obvia, o sea, una manera más de entender nosotros. Entonces, le pido a la señora Marlene que por favor nos baje un poquitico para poder leer. Exaltación de la verdad revelada y sobrenatural. El cristiano está abierto a todo lo que hay de justo, verdadero y puro en las culturas, en las civilizaciones. O a la que alegra, consuela y fortalece nuestra existencia. San Pablo en la carta de los Filipenses escribió: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, amable, honrable, todo cuanto sea virtud y cuanta dignidad de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Es decir, nos hace pensar de nosotros como cristianos, miren las virtudes que debemos que tener. Tenemos que ser verdaderos, nobles, justos, puros, amables, honrables. Tenemos que tener todas las virtudes y ser dignos de elogio, pero por Dios, no por los seres humanos. Siguiente. La moral católica tiene una racionalidad total porque conoce al hombre. ¿Alguien que nos colabore leyendo esto, por favor? Bueno, la moral católica, ¿verdad? Sí. La fe en un Dios creador de sentido a la vida, da sentido a las acciones humanas. No podemos correspondernos con el pensamiento nihilista, desde Santo Tomás hasta Maquiavelo. Son 500 años de alejamiento entre moral y acción. Si perdemos el sentido de referencia, de verdad, si no distinguimos entre fines y medios, si convertimos al ser humano en un medio, en un instrumento, habremos perdido la capacidad apologética. Excelente. ¿Por qué nos hablan de Santo Tomás y de Maquiavelo? Santo Tomás nos habla de moral y Maquiavelo de la acción, pero muchos en la actualidad quieren colocarlos como igual, pero recordemos, como yo le explicaba antes, la tradición es muy importante y entre lo que pasa entre cada año es supremamente importante. Fueron 500 años de diferencia que se hicieron entre estos dos santos que tenemos, bueno, Santo Tomás y Maquiavelo, que es uno de los referentes de nuestra iglesia, pero que no es santo, pero son dos personas que nos ayudaron a entender lo que hoy es la moral católica. Y sobre todo Santo Tomás. Yo les invito a ustedes que de pronto, cuando terminemos esta clase y quieran abordar un poco más, busquen un poquito de qué hablaba Santo Tomás sobre la moral. Y la próxima clase voy a preguntarles. ¿Les parece? Bueno, adelante. ¿Qué nos colabora leyendo lo siguiente? Bueno, continúo con esta último pedazo. La racionalidad de la moral católica es enorme. Es la única cultura que reconoce que nuestros pensamientos se fundan en una verdad, que es un Dios creador. Pero nuestra cultura tiene que dar sentido a lo que hace, porque Dios es racional. La verdad nos precede. Deus Caritas. Bueno, eso sí no lo sé. Caritas. Deus Caritas. Es así. Deus Caritas sí. Es. El hombre ha perdido la visión de la sacralidad de la vida humana y solo se satisface con materialismo. No son los instrumentos ni las estructuras lo que hay que cambiar, sino el hombre. Es el hombre el que transforma los instrumentos. Profesor Ettore Gotti, no sé. Congreso Católico, vida, Ajá. De vida pública en el Madrid 2010. Esto nos lo hablaba el profesor Ettore Gotti. Entonces,
Miremos muy importante esto. El hombre ha perdido la visión de la sacralidad de la vida humana. Y nosotros somos racionales, o sea, muy importante la racionalidad de nosotros en el ser, como ser morales. Y en Deus Caritas, o sea, la caridad de Dios, el hombre ha perdido la visión de la caridad de la caridad humana y solo se satisface con el materialismo. Qué pena con ustedes que esta luz está molestando, pero no importa. Y solo se satisface con el materialismo. Y eso es cierto. En la actualidad nosotros vemos que hay personas que son totalmente materiales. O sea, que no tienen nada que ver con su fe o algo por el estilo, pero son personas que uno llama personas vanas. O sea, que buscan su felicidad en las cosas materiales. Y en este momento no son los instrumentos ni estructuras que hay que cambiar. No son solamente las personas, la estructura, sino nosotros, el hombre. A nosotros como hombres tenemos que transformarnos para llegar a ser instrumentos de Dios, transformar nuestros corazones. Si nosotros nos transformamos, créanme que es muy difícil que nosotros lleguemos a ese cambio. Bueno, que nos bajen un poquitico, por favor, para continuar. Señora Marlene, por favor, colabórenos bajando. Y ahora ya entramos a la cuarta parte del catecismo. Otra vez vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a leer los numerales, que nos hablan los numerales, y finalmente vamos a hablar de esa cuarta parte que ya es más interesante para nosotros. ¿Por qué es más interesante y más comprensible? Porque la vida en Cristo tiene mucha teología, tiene mucha profundidad, y es muy difícil para nosotros apenas iniciando a entender eso, ¿cierto? Pero la oración cristiana, que es el Padre Nuestro, es algo fundamental en nuestras vidas, que los niñitos nos enseñan, pero vamos a verlo con un sentido más profundo. Y por eso vamos a verlo directamente desde el catecismo y luego la explicación que construí para esto. Entonces, ¿quién nos colabora leyendo? Cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración cristiana, 2558. Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, y lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Esta sería la cuarta parte. ¿Cómo así primera parte, segunda parte? ¿Quién se acuerda dónde yo coloqué este numeral? Ya este numeral lo habíamos leído. ¿Ninguno se acuerda? Cuando hablamos de la fe. Cuando hablamos de la fe. Cuando hablamos de las partes completas del catecismo. Cuando hablamos en la primerita clase. La profesión de fe. La profesión de fe. No, yo les mostré, exacto, yo les mostré a ustedes este numeral, diciéndoles que todas las partes del catecismo se complementan. Una nos lleva a la otra. ¿Quién me dice el nombre de la primera parte del catecismo? ¿Cuál es el nombre de la primera parte del catecismo? Profesión de fe. Profesión de fe. La profesión de fe, que es, mira, dice, la iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles. ¿Cuál es el símbolo de los apóstoles? El credo. El credo. Credo, excelente. Y lo celebran en liturgia sacramental. ¿Cómo es el nombre de la segunda parte? La celebración Del misterio pascual, del misterio cristiano. Del misterio pascual o cristiano, así está bien. Y la liturgia sacramental. ¿Cuál es la liturgia sacramental? Está más que claro, ¿no? Los sacramentos, excelente. Y eso nos lleva para que la vida de los fieles sea conforme con Cristo en el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. La tercera parte que acabamos de ver, ¿cómo se llamaba? La vida en Cristo. La vida en Cristo. Nosotros tenemos que vivir conforme a Cristo para llegar a eso.
Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él y lo celebren. Vivan en él en una relación viviente personal con Dios vivo y verdadera. Esta relación es la oración. Está más clara cuál es nuestra relación, que sería la cuarta parte. ¿Y cómo se llama la cuarta parte? La cuarta parte. Oración La cristiana. tenemos aquí en pantalla. Exacto, la oración Cristiana. cristiana. Entonces miren que una se va complementando de la otra. Todas estas cuatro partes del catecismo llevan un complemento. O sea, la teología tan inmensa que hay en el catecismo no la encontramos en ningún documento de la Iglesia Católica. Ahí contenemos todo con respecto a nuestra fe. Entonces, señora Marley, colabóranos continuando con la lectura. ¿Qué es la oración? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de una prueba como en la alegría. Santa Teresa del Niño Jesús. Manuscrito, bueno, en fin, París. Entonces, tenemos que aprender latín. El latín no es difícil. Y bueno, francés tampoco es difícil, es una lengua romana. ¿Cómo? No es difícil, pero es vergonzoso en público. No, hombre. No es difícil, pero es vergonzoso en público. Entonces, encontramos que Santa Teresa del Niño Jesús nos lo explica de una manera muy sencilla. La oración es un impulso del corazón. Nosotros siempre tenemos ese impulso a hablar con Dios, a hacer nuestra oración. La oración es un diálogo de una manera más sencilla. La oración es un diálogo que nosotros entablamos con Dios, pero es que nosotras veces creemos que para hablar con Dios tenemos que hablarle con palabras que sean estratosféricas. No, un diálogo con Dios es como yo hablar con mi mejor amigo, es sentirme yo en compañía, sentirme de tú a tú. Por eso que nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú, o sea, estamos, en momentos lo tuteamos, pero luego queremos hablarle como un supremo. No, o sea, él es un supremo para nosotros, Él es nuestro Dios, pero nosotros tenemos que vivir conforme a Él y nosotros tenemos que pensar en eso, en que nosotros lo tuteamos y Él quiere que nosotros seamos así, Él quiere que nosotros seamos de tú a tú y tenemos una conversación. Él a veces nos dice, yo no necesito que tú busques super palabras y que hables poquito conmigo. Él prefiere que nosotros hablemos mucho más con Él, pero tuteándolo. O sea, Él quiere que nosotros seamos mejores amigos, le contemos todo. Él está ahí siempre para escucharnos y créanme que siempre nos da respuesta. Con el Evangelio, con las acciones que vemos día a día, nos da respuesta en todo. Entonces la oración es fundamental para nosotros como seres cristianos. Adelante, señora Marley, veamos los dos siguientes numerales. La oración como don de Dios es 2559. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno, lo que diga. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo o de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? Salmos 131. ¿De un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humanidad es la base de la oración. La humildad, perdón, es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. San Agustín, Sermo 56:6-9. Excelente. Miremos qué importante y qué profundo nos dice aquí el catecismo, nos habla sobre la oración. La oración tiene que ser con humildad. Por eso es que nosotros, como dice Romanos 8:26, nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Nosotros no tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos orar. Nosotros, por más que nos creamos, no sabemos orar. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a orar. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos con humildad. Si yo hago oración para que los demás me vean, ya mi propósito está cumplido. Porque ya yo logré que los demás me vieran y todo, ya todo está cumplido. Pero si yo hago oración para hablar directamente con Dios, humillarme ante Él, como dice Diana, yo lo hago para eso, ya el Señor ve mis propósitos y ve la humillación de mi corazón y la humildad que tengo para pedirle aquello que fervorosamente me ayuda el Espíritu Santo a pedirle a Él.
Entonces, numeral 2560. Si conocieras el don de Dios, Juan 4:10. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es un encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. San Agustín. Lo demás. Excelente. Yo creo que está más que claro. No hay nada que explicar aquí. ¿Alguien que nos colabore con los siguientes 3 numerales? ¿Nos colabora o llamo yo allí a Luis? Bueno, Camilo Calderón, que nos colabore con los siguientes 3 numerales. El 61 hasta el 63. Desde 61 a 63. Sí. Bueno, es que solamente veo 61. Si pueden ir bajando, no sé, para ver 62 y 63. De ahorita que usted lea, le van bajando. Aló. Adelante. Gracias. Tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja de Dios vivo. A mí me dejaron manantial de agua viva para hacerse cisternas agrietadas, respuestas de fe a la promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Hijo único. Listo. Pero digo que baje la señora Marlene para seguir. Que en estos numerales está todo resumido. Estos numerales no hay que explicarlos. Uh-huh. Señora Marlene, colabórenos bajando un poquitico, por favor. Listo. La oración como alianza. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gesto, palabra, en el que ora a todo hombre. Sin embargo, para designar el lugar de todo, de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Es el corazón el que ora. Si está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito. Según la expresión sistemática o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprendible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede someterlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar en donde la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar de encuentro, ya que imagen de Dios vivimos en relación en el lugar de las alianzas. Listo. Vean el último numeral. Por favor. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios del hombre, brota del Espíritu Santo. Y nosotros dirigidos por completos al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Muchísimas gracias, señor Camilo. Bueno, mire, la oración, que es nuestra alianza con Dios. A veces muchos nos preguntan, pero es que yo a veces voy al Santísimo, voy a una capilla privada, quiero hacer oración, pero no me sale nada. Y yo hago un Padre Nuestro, invoco al Espíritu Santo, pero nada, no me sale nada. En esos momentos es el momento que Dios te quiere hablar a ti. ¿Qué debe hacer uno? Contemplación. Uno debe quedárselo mirando a Él. Hay veces que no necesitamos decir palabras. Yo a veces cuando veo al Santísimo solamente me quedo mirándolo ahí. Y cuando quiero ver ya han pasado 2 horas, han pasado 1 hora. Y yo, ¿en qué momento? Mirándolo, sin que se me venga nada. Y de un momento a otro se me viene alguna oración, se la digo.
y otra vez me quedo mirando y recibo, luego vengo y hago oración con la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando uno hace oración con la palabra de Dios, encuentra la respuesta a todo lo que está buscando. Entonces, es fundamental que nosotros como cristianos, como mínimo, día a día, leamos el Evangelio del día y la lectura del día, que ahí encontramos muchas, pero muchísimas respuestas a nuestra oración. Y como último, de numeral específico, tenemos la oración como comunión. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad, toda entera, con el Espíritu todo entero. San Gregorio Nacianceno, en Oratio, que significa la oración 16, numeral 9. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión da vida, es posible siempre, porque mediante el bautismo nos hacemos convertidos de un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Está más que claro. Y me gusta mucho la parte que dice 3 veces santo. ¿Por qué? Porque nosotros rezamos el canto o lo cantamos en la Eucaristía y no sabemos de dónde viene. Nosotros decimos la fórmula para una canción de santo en la Eucaristía es santo, 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 los 3 santos, santo sea Dios Padre, santo sea Dios Hijo y santo sea Dios Espíritu Santo. De ahí vienen los 3 santos. Es el único 3 veces santo. Tengamos presente eso. Por ejemplo, nosotros en la iglesia contamos con los santos que nos ayudan a nuestra vida, ¿cierto? A ser como ellos. No son como unos referentes para nosotros, pero son santos una sola vez. Y el único 3 veces santo es Dios. Y como último, ahora tenemos la explicación que yo les creé a ustedes, que es la cuarta parte del catecismo, la oración cristiana, que es el camino de la oración. Bajemos un poquito para finalizar ya. Estamos casi terminando. Y la Marley colabora, listo. Bueno, ¿quién nos lee esta última parte? Esta última parte del trabajo quedó marcado para siempre a través de un viaje a Tierra Santa. Viaje que marcó de forma indeleble el planteamiento del mismo. He intentado unir las coordenadas bíblicas y geográficas, pues fue desde aquí, desde donde se irradió el Evangelio. Para un cristiano, cruzar hoy el Mediterráneo hacia Jerusalén es repetir la historia a la inversa, es volver a las raíces de nuestra fe, lleno de contenido y frutos abundantes, en donde en pocos días he comprobado la acción silenciosa de Dios en mi vida. Bueno, algunos se preguntarán por qué está en Lo que primera persona. impresiona no es lo que el hombre ha hecho, sino el deseo de adivinar en el ambiente ese algo invisible que se descubre al mirar con los ojos del alma. Por ello, es un itinerario excepcionalmente valioso de peregrinación cristiana. Peregrinar es crecer interiormente para no acomodarte a tu pequeñez. Es ensanchar el alma. Es asomar el alma a la ventana. Jesús permanecía constantemente en oración. De hecho, los momentos más importantes de su vida están acompañados siempre por la oración. A los 50 días de resurrección,
se consuma el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, todavía asustados, reciben el Espíritu Santo, principio vital de la Iglesia, y surge una nueva comunidad cristiana que toma conciencia de ser la Iglesia de Cristo, quienes sufrían persecución, hasta que en el año 313 el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán y proclama la libertad de culto. Bueno, dejémoslo ahí. Se preguntarán por qué al principio está en primera persona. Esto yo lo saqué de un relato que escribía un padre que viajaba por primera vez a Tierra Santa. Y le explicaba que viajar a Tierra Santa es volver hacia nuestras raíces, volver hacia donde inició todo. Y él sentía mucha alegría en el momento de esto. ¿Y por qué la oración? ¿Por qué dice que Jesús? Bueno, Jesús siempre que era una decisión importante hacía oración. Siempre. Al momento de escoger a los apóstoles, al momento de entregarse en la cruz, al momento de cualquier acción que iba a realizar, de predicar o algo por el estilo, miramos que Jesús siempre estaba en oración pidiéndole a su Padre que le diera la inteligencia y la enseñanza para poder realizar aquello que estaba pidiendo. Y eso es un ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Para nosotros realizar algo no podemos hacerlo de esta manera, tan rápido, no. Tenemos que tomar la calma, tenemos que pensar, meditar, reflexionar y decirle al Señor que nos ayude con esa decisión que queremos tomar. En este lugar, el mismo donde Jesús instituye la Eucaristía, el Espíritu Santo envía a los apóstoles para que sean testigos de Cristo. También estaba la Virgen María, Madre de la Iglesia, Reina de los Apóstoles y orante perfecta. Este lienzo del greco Pentecostés, lengua de fuego, se posa sobre sus cabezas para indicar la plenitud de la caridad divina, que les empujará a anunciar el Evangelio, como hacemos cuando invocamos el Espíritu Santo. Ve el Espíritu Santo y enciende la llama de tu amor. La imagen de la paloma, símbolo del Espíritu Santo, proyecta una inmensa luz que envuelve a María y a los apóstoles, comunicándoles los dones. Ahora vamos a mirar cuáles son los 7 dones, que ya los tenemos más que claros. Pero vamos a leer un poquito de cada don. Sabiduría es el gusto de Dios y de las cosas de Dios. Es saber ver con los ojos del corazón. Un momento. Me pasé. Momento. Sí, te pasó. Un momentico, qué pena. Dios mío, perdón. Qué pena. No se preocupe. Entendimiento. Luz para entender el misterio de Dios. Luz para entender las palabras y los signos de Dios. Consejo. Prudencia al hablar y escuchar para tomar decisiones acertadas. Orientar el camino, corregir, alentar. Fortaleza. Superar miedos y comodidades para afrontar riesgos. Audacia para cumplir, decía, déjame lo subo esta misión. Ciencia, para conocer a Dios en las huellas de la creación renovadas, en la inteligencia del hombre. Piedad, para intensificar la relación filial con Dios, agradecimiento, ternura y benevolencia. Y por último, temor de Dios, transmisión de humildad y respeto. No teme a Dios, sino que lo adora. Se teme a sí mismo por fragilidad. Confía en Dios. Yo no soy digno, pero confío. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo y la Iglesia? Es una pregunta. Aquí tenemos, el Espíritu Santo es el que educa a la Iglesia en la vida de oración. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo desde el nacimiento de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, los creyentes aducían a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y las oraciones. ¿Qué es la oración? Nos hacemos la pregunta. La oración, como lo explicaban, lo podemos decir de manera sencilla. Como lo decía Santa Teresa del Niño Jesús, es un impulso del corazón. O la oración es un diálogo con Dios. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, junto con Lucas, nos dice
es elevar el alma a Dios. La oración cristiana es mariana, pues ella intercede, nos muestra el camino por el que siempre necesita la humildad, la confianza y la perseverancia, siendo el Padre Nuestro el resumen de todo el Evangelio. Qué pena con ustedes. Y vemos el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, ¿cierto? Padre Nuestro, aquí el Señor Jesús nos enseñó a orar a sus discípulos. Santo Tomás es la más perfecta de todas las oraciones. Es la oración por excelencia de la Iglesia. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro. El Padre Nuestro contiene 7 peticiones. Las 3 primeras son teologales, es decir, nos atraen hacia Él, hablamos con Él. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Las 4 últimas son peticiones presentadas al Padre de nuestra miseria y nuestra esperanza. Le pedimos que nos alimente, danos hoy el pan de cada día, que nos perdone nuestras ofensas, que nos defienda de nuestra pena, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos defienda de nuestras tentaciones, que nos deje caer en la tentación y que siempre nos libre de todo el mal. ¿Y quién nos puede enseñar a rezar? La familia cristiana es el primer ámbito de educación para orar. Es decir, en nuestra casa, nuestra familia, debe ser la primera parte donde nosotros nos enseñen a orar, a rezar. La fe no es creer cosas que no se ven. Miremos esto. La fe no es creer cosas que no se ven. Es un encuentro personal con Jesús. Es decirle, préstame tus ojos para que yo vea el mundo como tú lo ves. Miremos qué hermoso es. Es volver al primer amor, volver a nacer, a renacer. Es dejarse transformar por él. Y de esta manera damos culmen a nuestra tercera clase, que estábamos hablando de la tercera y cuarta parte. Gina, ¿quiere decirnos algo? Adelante, Gina. Gracias, profe. Yo tengo una pregunta con relación Claro a la contemplación. Bueno, usted, cuando leíamos la parte de la oración, sí, hablaba, bueno, en esa parte decía que la oración es un encuentro habitual en la presencia de Dios. Yo me pregunto si esa contemplación se logra con un hábito o una frecuencia, porque, por ejemplo, para mí es más fácil, y creo que para todos es más fácil hablar, que silenciarnos y empezar como a escuchar al Señor, porque es muy difícil controlar la loca de la casa. La mente empieza a volar, o sea, uno trata de controlar y es muy complicado. Entonces yo quería saber si de pronto es el hábito, el hacerlo con frecuencia, obviamente una frecuencia consciente de ese encuentro con el Señor, lo que puede lograr que lo contemplemos y que nos silenciemos. Total, es un hábito. No es fácil callar ante la presencia de Dios. No es para nada fácil, te lo digo. Pero uno con el tiempo va aprendiendo a hacerlo. ¿Y cómo uno lo aprende o hace más? Entre más oración hagas al día, más fácil va a ser para ti hacer contemplación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú haces oración en la mañana, haces oración al mediodía, haces oración en la noche, cuando tú llegas a un santísimo, cuando llegues a ver la presencia en la Eucaristía del Señor, tú dices, pero yo no tengo ya nada que decirle al Señor. Yo le dije todo, se lo dije en la mañana, se lo dije ayer en la noche, yo no tengo más nada que decirle. En ese momento que uno dice, yo no tengo más nada que decirle, es el momento que el corazón comienza a hablar. Es el momento en que ya no hablamos nosotros, sino es Cristo quien nos habla a nosotros. Pero como decía, no es fácil, es con tiempo, no se preocupe, estos son tiempos. Pero y este es el momento más oportuno para hacerlo, porque es cuando se supone que tenemos un poquito más de tiempo, ¿cierto? Porque ya no tenemos que coger trascarillo para irnos hasta el trabajo ni nada por el estilo. Ese tiempo que nosotros antes empleábamos para coger trascarillo, en vez de cogerlo para dormir, cojámoslo para orar. Y ahí van ustedes haciendo un poquito más de oración. Adelante. Yo también quería aportar algo. Por ejemplo, pienso yo, y a partir de muchas cosas que he leído, no hay que desesperarse en este aspecto, porque no a todos se les da hablar mucho, no a todos se les da ser contemplativos, o sea, no todos tenemos que tener el mismo tipo de oración. Por ejemplo, en mi caso,
yo soy más del silencio. Casi nunca se me ve que estoy hablando, sea en la hora santa o en mi oración personal, siempre estoy en silencio, casi siempre. Entonces, como que no angustiarnos porque no es que yo quiero ser más contemplativo, ¿no? O sea, gocemos lo que el Señor nos va dando poco a poco. También quería aportar algo que recientemente estaba leyendo un libro, estoy leyéndome un libro, y habla del Padre Nuestro, un libro budista del Padre Montoya, de la Minuto de Dios. Entonces dice que en la parte donde dice no nos dejes caer en tentación, la reflexión de él es que no existen muchas tentaciones, en ese caso es una sola tentación, y esa tentación es desconfiar que somos hijos de Dios. A partir de ahí empieza todo lo demás. En el momento en que desconfiamos de que Dios es misericordioso, que nos ama como un padre, empezamos a caer en otras cosas. O sea, la primera tentación, según él explica en el libro, es desconfiar de que somos hijos de un padre amoroso que es Dios. Yo también tengo una, no sé, como en la experiencia, Boris, que llevas de oración. Por ejemplo, yo en mi oración muy personal, íntima, a veces exacto, como dices tú, a veces uno quiere como que, ya uno le ha pedido tanto a Dios que uno quiere escuchar la voz de Él. Yo he aprendido, pero no sé si lo he aprendido bien y por eso estoy aquí, que quiero corregir lo que tenga que corregir. Pero siento que ha sido del Espíritu Santo, que no es malo lo que hago. Cuando ya he orado suficiente y todo, yo cojo la Biblia. Tú hablabas de pronto irnos a un evangelio o algo, pero digamos que en ese momento ya yo leí el evangelio de la mañana, ya yo estoy en la noche, entonces ya es como que quiero escuchar la voz de Él, aun cuando ya leí el evangelio de la mañana, pero es que es ese momento en el que ya estoy como, no sé, es un momento diferente al de la mañana, al de esa oración que ya recibí, el mensaje del evangelio, y ya después de que oro, yo le digo, bueno, Señor, ahora sí quiero escucharte, y abro la Biblia. No lo hago de forma de juego, como que, bueno, al azar, no, o sea, no lo hago con esa intención de juego, sino que realmente lo hago con una intención de corazón, de sentirle y de creer que Él me va a hablar con la palabra que en el momento yo abra. Y muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces ha sido muy acertado lo que Él me dice, tanto que tanto que yo me he asombrado. Ok, eso suele pasar muchísimo. Pero, y también es fundamental que nosotros aprendamos, por ejemplo, en cada día existe algo que se llama, en la iglesia se llama liturgia de las horas. En esa liturgia de las horas, nosotros encontramos en la mañana, o podemos hacerla a cualquier hora del día, algo que se llama el oficio de lectura. Yo los invito a hacer. Cuando ustedes, por ejemplo, digan, no, yo me leí el evangelio, me leí esto, lo otro, quiero leerme otra cosa, les invito a que se lean el oficio de lectura. El oficio de lectura son unas lecturas diarias que nos permiten cada día a leer un poquito más de la Biblia y conocer un poquito más de ella. Entonces, bueno, voy a parar la grabación para que cuando publique esta clase en YouTube no sea tan larga para las personas que van a verlo, y después yo te voy a tomar asistencia.